Bueno, hola a todas y a todos. Vamos a seguir entonces con las clases teóricas. Estuvimos viendo, digamos, o sea, el modelo como más clásico de trabajo de campo basado en la observación participante y en la entrevista no directiva. Ahora lo que vamos a hacer es abrir, digamos, o sea, un poco a las nuevas tendencias que se están desarrollando en el campo de la antropología respecto a justamente problematizar un poco este modelo más clásico y abrir a lo que se llaman, digamos, prácticas experimentales en el desarrollo, digamos, o sea, de la etnografía. Para eso, digamos, o sea, ustedes van a tener el texto de apoyo de Tomás Sánchez Criado y Alberto Stalela, que digamos, son dos antropólogos de Barcelona, bueno, españoles, que hacen un trabajo súper interesante justamente con colectivos de personas con de distintos tipos de discapacidades. Entonces, eso lo vamos a trabajar más que nada en el práctico del martes que viene. Hoy lo que vamos a hacer es dar un poco el enfoque de lo que son esta transición, digamos, o sea, de los enfoques participativos a los enfoques colaborativos, que es lo que supone, digamos, o sea, esta experimentación que está puesta, digamos, en términos de activar políticamente las prácticas de colaboración entre el investigador y los interlocutores, y entonces van a tener, digamos, un marco para después leer en la semana el trabajo de Stalela y de Tomás Sánchez Criado, que es súper interesante, y el martes lo trabajamos. Entonces vamos a compartir entonces la pantalla para presentar eh, este tema. Esto lo vamos a correr de acá, como hacemos siempre, y vamos a presentar. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Me voy a correr acá hasta la esquina. Digamos, ustedes van a ver que en el texto de Stalela y de Sánchez Criado hacen referencia justamente a lo que sucedió, digamos, entre fines de los 80 y durante los 90 en el campo de la antropología respecto a lo que llaman la crisis de representación. Es decir, esto fue, digamos, o sea, repensar en qué medida, digamos, los antropólogos, al hacer su trabajo de campo y al escribir sus etnografías, estaban generando, digamos, ciertos modelos, ¿no? Y reproduciendo ciertos modelos de representación de la alteridad que un poco sustituían la voz de los propios protagonistas. O sea, era, digamos, o sea, como ponerse en el medio de, y entonces contar quiénes eran, ¿no? Y hacerlo con las mejores intenciones, que era hacerlos para restituir derechos, digamos, etcétera, pero justamente era un ejercicio, digamos, o sea, de representación que estaba basado en un concepto de autoría y autoridad etnográfica, ¿no? Digamos, el que tenía el saber, digamos, el que tenía el conocimiento, entonces construía estas representaciones acerca de quiénes eran los otros, y cómo eran, etc. Y esto se manifestaba básicamente a partir justamente de documentos, ¿no? De esto que veíamos antes de la antropología y como forma de producción de conocimiento, y habíamos distinguido entre la etnografía como proceso y como producto. Bueno, estaba puesto en los productos, que era lo que los antropólogos elaboraban documentos escritos, principalmente etnografías, en artículos, en libros, etcétera, y ese era su material. Ahí, digamos, se materializaban las representaciones acerca de quiénes eran sus interlocutores. Esto, digamos, empezó a ser discutido por, digamos, dos vertientes que son antagónicas, pero lo mismo, digamos, se discutían, que era por una parte aquellos, digamos, o sea, autores más posmodernos, que en realidad lo que hacían era discutían este modelo desde justamente la crítica literaria, diciendo, bueno, cuáles eran los instrumentos y los dispositivos textuales que los antropólogos ponían en juego, y especialmente los antropólogos clásicos, en construir, digamos, o sea, una especie de espacio de verdad y espacio de veredicción, digamos, cerrado y único respecto de cómo había sido su relación con estos interlocutores para poder derivar una representación. Eh, desde otro lado, desde el comienzo de los estudios postcoloniales, empezaban a discutir antropólogos nativos, es decir, nativos que se formaban como antropólogos en lo que habían sido los países, digamos, que habían sido colonias, en la India, en países africanos, etcétera, a discutir un poco cuál era el legado de la antropología, digamos, ¿no? Colonial, que todavía seguía muy persistente, que todavía había permeado, digamos, los espacios de producción de conocimiento, y empezaban a discutir justamente, digamos, o sea, la posibilidad de pensar en que no había una antropología, sino que había muchas antropologías, y que el carácter regional de las antropologías, digamos, estas otras antropologías del sur global, etcétera, tenían otras cosas para mirar y otras cosas para decir. Entonces, por una parte hay un cuestionamiento al naturalismo, ¿no? Esta idea, digamos, de que el relato etnográfico, solamente por el hecho de estar compartiendo la vida cotidiana, digamos, el antropólogo entonces hace una, digamos, representación transparente de lo que allí ocurre. Todo esto, hay
todas cosas que venimos diciendo en las clases, pero que acá, digamos, o sea, las vamos a ajustar un poquito más. Entonces, en esa representación, digamos, o sea, transparente, lo que se ponían en juego, digamos, o sea, eran recursos retóricos que utilizaban, digamos, o sea, los antropólogos, que no solamente entonces terminaban por construir una representación de la alteridad, sino también digamos, terminaban por asumir justamente esta cuestión de hablar en nombre de, ¿no? Es decir, con el propósito y las buenísimas intenciones de otorgar la voz a los que no tienen voz, digamos, por procesos históricos de subalternización, que, digamos, tienen mucho peso, etcétera, los antropólogos entonces asumían esta posición de entonces ser los que hablaban por los marginados, ser los que hablaban por los excluidos, digamos, etcétera. Esto, digamos, o sea, empezó a cambiar fuertemente justamente en lo que se llamó el giro reflexivo, que es esto que decimos que ocurrió a partir de los 80 y los 90, y principalmente en la antropología norteamericana, y después, digamos, o sea, con repercusiones en la antropología norteamericana en el sentido posmoderno, y después con repercusiones en lo que habían sido los países de las ex colonias del mundo anglosajón, principalmente en la India y en África, para repensar justamente los alcances de lo que había sido este modelo de representación de la antropología, digamos, más contemporánea. Entonces, en ese sentido, se renovaron, digamos, o sea, mucho, dos cuestiones. Una era, digamos, las formas de textualización, esto que yo les conté cuando trabajamos en la caracterización del método etnográfico, de pensar, digamos, o sea, que la textualización podía incorporar un sentido más dialógico, más polifónico, digamos, o sea, de qué manera aparecían, digamos, o sea, y eran tratadas las voces de nuestros interlocutores en los textos que escribían los antropólogos, para que no haya, digamos, o sea, solamente una única voz lineal que entonces reconstruía todo ese proceso, sino que justamente pudieran, digamos, o sea, mostrar formas, digamos, o sea, de detención dentro de la misma escritura del texto. Entonces, en este sentido, digamos, el registro dialógico, la voz, digamos, o sea, de los otros apareciendo como voz, incluso, digamos, o sea, las modalidades de coautoría, textos que se escribían entre el antropólogo y su interlocutor, digamos, si eso se discutía y se elaboraban en forma conjunta, digamos, todos esos modelos son derivaciones muy interesantes que aparecieron a partir de este cuestionamiento. Y después, en función de esta otra mirada más del sur global respecto de las condiciones de producción, se cuestionaba justamente digamos, las relaciones asimétricas y las relaciones de poder y el carácter construido de estas representaciones en función de justamente de estos antropólogos de las metrópolis, de las grandes metrópolis, que iban a hacer trabajo de campo y que seguían yendo a hacer trabajo de campo con las mejores intenciones a los países. Entonces aquí hay una cuestión de, bueno, nosotros podemos asumir la posibilidad de poder construir nuestras propias representaciones acerca de lo que somos. No tenemos, ¿no? Esto lo vimos desde lo que trabajamos sobre las historias únicas, pero acá aparecen términos más de cómo se produce, digamos, conocimiento en la antropología específicamente. Entonces, digamos, o sea, el mayor énfasis, en realidad renovador, digamos, o sea, como lo que más generó fue justamente las modificaciones en términos de la textualización. Digamos, o sea, todo este primer enfoque tiene mucho énfasis entonces en poner, digamos, o sea, las cuestiones de la autoría etnográfica, de asumir formas dialógicas, de asumir modalidades de coautoría, pero todavía, digamos, o sea, sigue muy puesto en términos de la producción de estos documentos que son, digamos, o sea, la materialización del trabajo etnográfico. En ese sentido, digamos, o sea, hay como continuidad en términos de los presupuestos, ¿no?, epistémicos y metodológicos del trabajo de campo, de la cuestión de digamos, o sea, convivir en la alteridad, de la vida cotidiana, digamos, de la no directividad, digamos, etc. Pero esos no se tocan mucho, no se desestabilizan, sino que básicamente lo que se trabaja, digamos, podríamos decir en función de lo que vimos, es no se cuestiona mucho la etnografía como proceso, y sí se cuestiona mucho la etnografía como producto. Entonces el foco está puesto en estos productos finales textuales. Esto es lo que van a discutir Estalela y Sánchez Criado. Lo que van a decir es, no, digamos, ojo que acá lo que necesitamos es un pasaje aún, digamos, dar un paso más, y es no solamente cuestionar, digamos, o sea, los resultados de la textualización de este proceso, sino justamente, digamos, o sea, pensar en cuestionar el propio proceso en sí. Y para eso, digamos, o sea, estamos proponiendo hacer una transición, digamos, o sea, si se quiere, de un modelo, digamos, que enfatizaba el carácter participante, ¿no?, de observación y participante, a justamente un modelo colaborativo, digamos, o sea, un modelo donde ya el conocimiento se produce, digamos, junto con otros. Entonces, en este sentido, eh,
lo que vamos a ver es que esta transición, digamos, respecto de un modelo basado en la participación en la realidad, digamos, cotidiana de nuestros interlocutores, a un modelo que en realidad está proponiendo la, digamos, construcción de modelos colaborativos de producción de conocimiento, va a suponer, digamos, una acción deliberada por parte de los profesionales, digamos, y antropólogas y antropólogos, de desprenderse del legado, digamos, de una matriz de producción de conocimiento que todavía, digamos, es muy fuerte y que todo esto que estamos contando es un proceso, ¿no? Digamos, o sea, donde hay algunos, digamos, o sea, que estamos pensando que esto tiene que profundizarse y tiene que ir, y otros que no están tan de acuerdo, digamos, con este modelo. Pero, digamos, me parece importante compartirlo porque justamente da la posibilidad de pensar la etnografía en ámbitos que no son solamente el de la antropología académica, sino justamente pensar la antropología y su utilidad y su valor social en otros contextos y en interacción con otros colectivos. Entonces, vamos a ver, digamos, o sea, qué supone, digamos, o sea, este pasaje de participación a colaboración, y vamos a ver qué supone en términos de este desprendimiento, digamos, o sea, que tenemos que generar en forma proactiva, digamos. En términos de la participación, digamos, o sea, de la transición entre participación y colaboración, lo que vamos a ver es que justamente eh, digamos, la tensión, digamos, o sea, entre lo familiar y el extrañamiento, nosotros vimos que justamente requiere, digamos, o sea, un compromiso por parte del antropólogo, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, está, digamos, muy ligado a un riesgo de exotizar esa, digamos, esa vida cotidiana de nuestros interlocutores a partir de forzar, digamos, la situación de extrañamiento. Es como que, bueno, yo hago tanto esfuerzo por desfamiliarizarme, justamente por generar extrañamiento, que termino cosificando aquello, digamos, o sea, sobre lo cual estoy trabajando. En ese sentido, digamos, o sea, el pasaje que se está proponiendo en términos de generar dinámicas más colaborativas tiene que ver justamente con no cosificar, digamos, o sea, la alteridad, no mostrar, digamos, o sea, cuán diferentes somos aquellos que, o cuán diferente es, o cuán diferentes son en realidad aquellos que en realidad consideramos como familiares, como personas, digamos, o sea, como más afines, ¿no? Esta cuestión de, bueno, de como enfatizar el carácter exótico de realidades que en realidad tienen mucho de común, sino justamente de activar políticamente la alteridad, es decir, en qué sentido, digamos, o sea, estas otras formas de pensar que nosotros podemos descubrir a partir del extrañamiento están interpelando las bases sistémicas, digamos, o sea, de nuestra forma de concepción del mundo. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más claro, digamos, pero lo que está es así, es, digamos, o sea, no solamente esto tiene valor por ser diferente, sino que por ser diferente tiene valor para interpelar lo que nosotros consideramos que es lo normal, digamos, lo cotidiano, lo naturalizado, lo que no podemos transformar. En este sentido, el énfasis va a pasar justamente, digamos, o sea, de la escritura de documentos a lo que sucede en el trabajo de campo, es decir, cómo hacemos trabajo de campo, cómo nos vinculamos y cómo construimos relaciones con nuestros interlocutores en función de ese proyecto de construcción de conocimiento, que de nuevo no tiene como objetivo mostrar cuán diferentes son aquellos que se supone que son muy diferentes o aquellos que se suponía que eran muy iguales, sino justamente para dar cuenta y enfatizar y valorar, digamos, en términos de acción concreta, acción transformadora, otras miradas acerca de, digamos, el mundo, digamos, o sea, común, el mundo naturalizado, digamos, el propio sistema en el cual nos manejamos. Entonces, en este sentido sí va a implicar justamente una transición fuerte respecto de a qué nos tenemos, perdón, a qué, a qué nos tenemos que justamente atener en términos de digamos, de este pasaje, esta forma, digamos, o sea, diferente de pensar nuestra acción de producción de conocimiento y específicamente, digamos, del trabajo de campo. Aquí, digamos, o sea, lo voy a ejemplificar justamente con, digamos, o sea, la tensión entre la investigación y la militancia en términos de causas indígenas. Son temas que nosotros son temas que estuvimos viendo, la cuestión de qué supone, digamos, o sea, la alteridad de los pueblos originarios y sus luchas y sus demandas, etcétera. Entonces, me parece que es interesante para representar justamente esto último que estamos señalando en términos de más un ejemplo. Entonces, digamos, primero, digamos, o sea, hay un compromiso por justamente valorar, digamos, o sea, fuertemente la pregunta antropológica, esa pregunta antropológica por la alteridad, pero resituar, digamos, las condiciones en las cuales esa pregunta se formula. Entonces, lo que les decía recién es, digamos, o sea, no es equivalente a construir una versión exotizada, digamos,
digamos, de la visión exotizada de nuestros interlocutores, sino justamente de valorar, digamos, o activar políticamente digamos, esta alteridad. ¿Y qué queremos decir con esto? Si yo exotizo a los otros porque son muy diferentes, lo que hago es subordinar, digamos, su condición frente a la mirada de Occidente, la mirada de la ciencia occidental, donde todo lo que es diferente históricamente, digamos, o sea, en el modelo de la modernidad, todo lo que es diferente a lo normal es inferior, digamos, o sea, está puesto jerárquicamente, ¿se acuerdan? En un lugar, digamos, o sea, de menor relevancia. En este caso, les muestro acá, este es un antropólogo que tuvo, digamos, o sea, mucho predicamento durante los 80 y los 90 en la antropología de los pueblos indígenas que eran, digamos, o sea, pueblos indígenas amazónicos, especialmente con los Yanomami, donde él justamente, digamos, o sea, lo que hizo es un trabajo de campo muy profundo, digamos, o sea, de muchísimos años, pero justamente lo que mostraba en este caso era este sentido de exotización. Lo que decía era, bueno, lo que dice con este trabajo de campo, digamos, muy profundo es mostrar que las tribus, digamos, o sea, Yanomamis, que pueblan, digamos, Brasil y Venezuela y una parte de Colombia, en realidad, digamos, o sea, son intrínsecamente violentas. Son, digamos, o sea, la violencia se construyó como un mecanismo evolutivo. Bueno, eso es lo que supuso es justificar justamente todas acciones violentas, digamos, también de represión contra estas poblaciones que en realidad estaban defendiendo su territorio y, digamos, o sea, frente a, digamos, las incursiones de la sociedad blanca que buscaba, digamos, o sea, avanzar en la extracción de recursos minerales, digamos, o sea, y recursos forestales dentro de sus tierras. Pero, digamos, o sea, justamente el trabajo de Napoleón Chagnon lo que terminó haciendo, digamos, es justificando estas acciones, digamos, o sea, de intervención, porque bueno, ya que son, digamos, intrínsecamente violentos, hay que responder justamente del mismo modo, sus demandas entonces se deslegitiman, etc. Entonces, en términos de cómo hacemos para valorar la diferencia que en este caso suponen los Yanomami, pero sin exotizarla a tal punto que después, digamos, o sea, justamente puede quedar subordinado, puede quedar en una posición peor, digamos, de subordinación frente a la sociedad, digamos, nacional. Bueno, justamente la idea, digamos, o sea, de cómo no renunciar entonces al valor moral, digamos, y al valor político de ser diferente, digamos, en este mundo, tiene que ver justamente con, digamos, transformar justamente la idea de otredad. La otredad no es entonces una categoría sustantiva, no es algo que construye, digamos, o sea, identidad per se, sino que es una, digamos, o sea, justamente una categoría relacional. Y en ese sentido, digamos, o sea, no puede ser equivalente en términos de exotización a pensar que otredad es todo lo que no es occidental, sino que justamente lo que tenemos que pensar es que la otredad, digamos, o sea, puede ser movilizada en función de distintos contextos, incluso, digamos, o sea, en un contexto occidental, y pensar, digamos, o sea, qué significa ser un otro dentro del propio mundo occidental, dentro del propio mundo de la modernidad. Acá el ejemplo justamente para pensar esto es digamos, un realizador que se llama Juan Downey, que no es antropólogo, pero sí hizo un trabajo, digamos, o sea, muy etnográfico y se vinculó mucho con antropólogos para hacer este trabajo, que trabajó con el mismo pueblo Yanomami que trabajaba Napoleón Chagnon, pero en vez de hacer un trabajo de campo tradicional, donde todo el proceso está puesto en el sujeto investigador que va y elabora sus cosas y entonces construye una representación, de nuevo, exotizante acerca de los otros, digamos, de su propia autoría y de su única autoría, lo que hizo Juan Downey fue trabajar mucho, digamos, con los recursos audiovisuales, trabajando en este concepto de doble reflexividad. Fíjense que ahí, digamos, estos son fotogramas de uno de sus trabajos, donde los Yanomami aprenden a utilizar, en este caso, las videocámaras y empiezan a filmarse a sí mismos, y empiezan a construir sus propias representaciones, y empiezan a trabajar en lo que generan, digamos, las representaciones que ellos construyen cuando van, digamos, a tener reuniones, digamos, o sea, y interacciones con otros. Entonces, en este sentido, digamos, hay una puesta, digamos, o sea, en crisis de este modelo de el experto antropólogo que es el único que produce conocimiento sobre. Entonces, acá se empieza a abrir, digamos, esto. Ya no hay, digamos, o sea, una posibilidad de basar el trabajo de campo solamente en la práctica de un sujeto profesional aislado, atomizado, que entonces construye conocimiento por, digamos, o sea, un cerebro brillante, digamos, etcétera. Sino que lo que está puesto, digamos, o sea, es en qué medida ese trabajo de campo entonces tiene que abrirse a un sentido más de construir relacionalidad con los otros en la producción de conocimiento. Y esto es muy importante.
si nosotros pensamos, digamos, en la tensión justamente de familiaridad, extrañamiento, siempre la pensamos entonces como una tensión, digamos, o sea, productiva, pero en este caso tiene un énfasis, digamos, mucho mayor, que es en qué medida ese extrañamiento, ¿no?, que nosotros podemos elaborar en términos de mostrar otras formas, digamos, o sea, de concepción del mundo, otras formas de vivir, otras formas, lo que, digamos, el efecto que tiene no es tanto cristalizar esa alteridad, en términos de cristalizarla como en una vitrina de museo y ponerla ahí, miren qué diferentes que son estos, sino justamente mostrar en qué sentido esa diferencia puede servirnos para desestabilizar, para criticar las bases de nuestras propias formas de vida dominantes, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea de esta frase de desestabilizar la arrogancia de la metrópoli, ¿no? Estamos diciendo esto de la ciencia normal, de la ciencia instituida, ¿no? De qué medida, digamos, o sea, produce este saber experto sobre los otros, como si eso fuera, digamos, en sí mismo un valor. En realidad, esa cuestión del conocimiento mayor de la alteridad nos tiene que servir justamente para poder, digamos, interpelar las bases digamos, o sea, del pensamiento moderno occidental y por lo tanto del sistema asociado, que es el sistema, digamos, o sea, capitalista en el cual nos movemos. Entonces, ¿de qué manera, si yo aprendo, digamos, o sea, cuestiones acerca de cómo viven los mapuches, me tiene que servir no solamente para pensar que hay diferencia y ya, digamos, sino justamente para ver en qué medida nos puede servir para elaborar una crítica acerca de las formas de vida que nosotros estamos sosteniendo? En este sentido, justamente, y el corolario es de qué manera entonces podemos activar políticamente esa alteridad. Justamente la idea, digamos, o sea, no es aprender desde nuestra mirada de, digamos, o sea, científicos universitarios occidentales, digamos, esa diferencia cultural en términos de un conjunto de rasgos, digamos, o sea, diferenciados, etcétera, sino justamente aprender de qué estrategias estuvieron elaborando estos, digamos, interlocutores que nosotros estamos categorizando como otros, ¿no?, como otros, en términos de cuáles fueron sus estrategias para resistir, digamos, esos intentos, digamos, de domesticación, de subordinación permanentes e históricos que, digamos, vienen viviendo y que vienen soportando desde hace cientos y cientos de años. Entonces, esta idea, ¿no?, de, bueno, cómo podemos aprender justamente lo que hacen ellos, que es caminar recto por caminos torcidos. Entonces, salir de la matriz, digamos, tan cartesiana, digamos, o sea, de la ciencia construyendo objetos, generando una mirada, digamos, o sea, eh, objetiva, ¿no?, y racionalista, digamos, acerca de eso, sino justamente cómo podemos aprender a desarrollar, digamos, entonces, metodologías y dispositivos más creativos que estén más afines, digamos, o sea, a poder construir con otros más que a construir conocimientos sobre otros, ¿no? Esta idea me parece que es la que tiene que construir con otros y no sobre otros, me parece lo que debería quedar acá como más importante. En función de entonces, todo esto implica que nosotros debemos desprendernos de ese modelo clásico de trabajo antropológico de campo que nosotros estuvimos caracterizando, digamos, hasta aquí. Entonces, en ese sentido, hay una crisis de este modelo malinowskiano, que es que yo me voy, digamos, o sea, a experimentar la alteridad en términos de esta convivencia, y esa alteridad está lejos, y es una distante, y es exótica, y es etcétera. En ese sentido, eh, trabajar justamente en términos de en qué medida podemos cuestionar este modelo de la voz sustituta, este modelo de hablar por otros, este modelo de cómo yo entonces manejo los lenguajes y manejo los códigos culturales de la ciencia moderna y de la sociedad mayor. Entonces lo que voy a hacer es una traducción de lo que los otros quieren y demandan en función de este sistema. Eso, digamos, o sea, aún hecho con buena voluntad, tiene serias limitaciones del propio dispositivo, entonces esto tenemos que cuestionar. En ese sentido, digamos, o sea, ponemos la crisis de representación textual, la crisis justamente de que entonces las etnografías tienen que ser documentos textuales que finalmente lee un público determinado, que no logran, digamos, o sea, generar otras formas de comunicación y otras formas de creación de vínculos y relaciones, porque quizás, digamos, como vamos a ver con el texto de Stalela y de Sánchez Criado y el práctico del próximo martes, hay que explorar otros mecanismos que no son los textuales, justamente desafiar el dominio de las tecnologías occidentales para construir conocimiento, ¿no? Digamos, o sea, cuáles son, digamos, digamos, esos abordajes epistémicos y teóricos y metodológicos que nosotros ponemos en juego, y, digamos, o sea, pensar en qué medida podemos trabajar con nuestros interlocutores en fortalecer su afirmación como sujetos políticos. Entonces no son solamente otros, digamos, o sea, cristalizados, sino que son otros activos que encima, digamos, o sea, nos ayudan a repensarnos en nuestro propio sistema. Perdón, acá es algo importante que lo voy a mostrar así.
Justamente, digamos, o sea, entonces, todo este proceso de transformación del modelo de participación al de colaboración y el desprendimiento que supone, no fue tanto provocado por la propia reflexividad de los investigadores, y esto es algo importante, nosotros lo veíamos ahí recién, digamos, en términos de lo que sucedía con la antropología postmoderna y la antropología del sur global, ¿no? Sino también por las demandas de los propios objetos con los que nos relacionamos. Nuestros propios interlocutores cada vez empezaron a demandar más, digamos, o sea, que este modelo se transforme en función de las demandas que ellos elaboraban y en función de sus propios intereses. Acá, digamos, esto es un punto súper importante en el texto de Sánchez Criado y de Stalela, que van a ver, digamos, o sea, y el martes también vamos a ver en el ejercicio práctico que vamos a hacer, de qué manera estos interlocutores empiezan a demandar otras formas, digamos, o sea, entonces de construir conocimiento y por lo tanto de pensar incluso cuál es la implicancia política, digamos, o sea, y la acción, digamos, que se puede derivar de ese hecho de producción de conocimiento posterior. Ahora sí, podemos. Entonces, en función del desprendimiento este que estamos marcando, qué supone el desprendimiento, vamos a ver algunos ejemplos que me parece que son bien gráficos, digamos, para mostrar, digamos, lo que estamos hablando. En función de la crisis del modelo malinowskiano, entonces ya, digamos, si nosotros no pensamos que el conocimiento válido en antropología se produce por un estar ahí en un mundo exótico, entonces, y lo podemos pensar, digamos, o sea, como un estar ahí con, digamos, o sea, otros interlocutores en un mundo incluso cercano, lo que se desprende ahí como clave es que en realidad lo importante es que se pierde el control sobre la situación de campo. Malinowski era el único que iba ahí y era el único que hablaba en el mundo, digamos, europeo, occidental sobre los Trojan. ¿No? No había posibilidad, digamos, o sea, él tenía el control sobre toda la situación de campo. Elegía cuándo salir, cuándo entrar, de qué modo hacerlo, de qué modo traducir, digamos, o sea, los resultados de su investigación. Acá, digamos, o sea, lo que hay es que la propia situación de campo va a implicar otras cosas, va a implicar que el control no lo tiene solamente el antropólogo, sino que el control está compartido, que si yo propongo un ejercicio, digamos, o sea, de elaboración colaborativa, entonces necesito, digamos, o sea, de mis interlocutores, tanto como mis interlocutores necesitan de mí. Por lo tanto, los objetivos, los alcances, los medios, cómo va a ser, digamos, esto es lo que un poco planteaba la pregunta del práctico anterior, de la negociación del estatus del campo, ¿no? En el ejemplo de la entrevista es un ejemplo muy tonto, pero en realidad, digamos, o sea, es muy importante poner esto en primer lugar, digamos, o sea, no solamente dar por hecho que yo puedo ir ahí a hacer trabajo de campo, sino de qué manera lo voy a plantear, cómo va a ser ese trabajo de campo, en cómo voy a involucrar y cómo voy a propiciar, activar políticamente, digamos, o sea, ese trabajo de campo como una instancia productiva de elaboración de conocimiento. En función de la crisis del modelo de voz-sustituto, aquí tienen un ejemplo, digamos, Rafael Nahuel hablando en el Senado de la Nación, un líder mapuche, y Joan Esguala, digamos, o sea, también, que lo vimos en la entrevista con la Nata. Entonces, la idea, digamos, es, ya no podemos, digamos, o sea, con interlocutores de este tenor, digamos, o sea, con interlocutores que son capaces, digamos, de discutir desde su propio punto de vista, interpelar a la sociedad mayor, no podemos asumir un lugar de sustituir la voz, digamos, de estos interlocutores tan calificados. Entonces, de hecho, digamos, o sea, lo que hay que hacer es cómo podemos, digamos, o sea, colaborar en términos de la construcción, en todo caso, digamos, o sea, de darle más alcance, digamos, o sea, potenciar, digamos, o sea, voces conjuntas, etcétera, pero no asumir, digamos, que nosotros vamos a hablar en lugar de ellos, ni de los pobres, ni de los mapuches, ni de nadie. Digamos, entonces, la cuestión, digamos, es cómo corrernos de ese lugar al que el propio modelo de ciencia te pone, y elaborar, digamos, o sea, otras formas de construcción de conocimiento que no están basadas en ese modelo. En el sentido digamos, de las tecnologías de Occidente, digamos, fíjense cómo, digamos, o sea, los pueblos indígenas empiezan, digamos, no solamente a relacionarse cada vez más, sino además a manejar como ellos quieren. Estuvimos viéndolo con los medios audiovisuales, pero también con las TICs. Fíjense, digamos, o sea, las cuestiones del activismo digital están muy fuertes en términos de la construcción de las demandas y los procesos de etnogénesis indígena. Entonces acá hay, digamos, o sea, todo un modelo que replantea, digamos, o sea, hasta dónde nosotros podemos colaborar y no, digamos, o sea, concentrar digamos, el poder o dominar, digamos, o sea, la cuestión de los medios técnicos sobre los cuales el proceso de construcción de conocimiento va a desplegarse. En este sentido, digamos, o sea, tenemos que abrir justamente a estas otras formas de compartir. Y esto se ve, por ejemplo, en este ejemplo, que también es sobre los Yanomami en Brasil. Fíjense, este es un proyecto de cartografía Yanomami en el cual los antropólogos que trabajaron lo que hicieron fue, digamos, hacer todo un proceso de entrenamiento con los Yanomami para que los Yanomami produzcan sus propios mapas del territorio. Y con estos mapas ir a discutir a
digamos, los organismos de gobierno de las autoridades indígenas y las autoridades productivas y de desarrollo de Brasil. Entonces, lo que trabajaron entonces los antropólogos es decir, miren, digamos, o sea, para que esta lucha y sus demandas sean más escuchadas y tengan, digamos, o sea, sean más efectivas, hay que, digamos, trabajar con los lenguajes y con las armas, digamos, o sea, con los que los atacan, que justamente, bueno, estos los mapas no los pueden hacer, hay mucha, digamos, o sea, de poca sistematicidad en la producción de conocimiento acerca de los pueblos indígenas, digamos, etcétera. Entonces, acá, digamos, hay una idea justamente de proveer las mismas herramientas que, digamos, sobre las que está sentada el modelo de dominación. Entonces, de discutir de iguales a iguales. Nosotros producimos mapas, nosotros somos capaces de producir nuestra propia cartografía, nuestro propio conocimiento, digamos, etcétera, con la ayuda de, digamos, antropólogos que están dispuestos no a ponerse por encima, sino a ponerse en igualdad de condiciones en ese proceso de construcción de conocimiento. Y entonces, en ese sentido, digamos, o sea, esta afirmación de nuestros interlocutores, no como interlocutores exóticos, sino como sujetos políticos que nos interpelan incluso a nosotros, tiene que ser, digamos, o sea, favorecido, tiene que ser explorado. Entonces, para cerrar, digamos, la clase, vamos a trabajar en estas 4 claves que me parece son importantes para terminar de dar un poco un marco que nos va a permitir después entrar en el texto de Sánchez Criado y Estalera de forma muy fácil. Uno tiene que ver con las transformaciones de los roles. Esto que les decía, digamos, recién, el antropólogo ya no es el protagonista en el proceso de producción de conocimiento etnográfico, sino que, digamos, es un colaborador más. Entonces pasa, digamos, de protagonista a reparto, digamos, de alguna forma. Y, digamos, justamente la cuestión es cómo se negocia eso y cómo, digamos, o sea, nosotros podemos establecer acuerdos de trabajo junto con nuestros interlocutores para ver cuál es el lugar y cuáles son las prácticas que nos tocan hacer a nosotros dentro de ese proceso en función de escuchar lo que ellos tienen para decir y lo que ellos tienen para proponer y lo que tienen para planificar y diseñar. Entonces, el énfasis está puesto entonces en la colaboración y no, digamos, o sea, en el protagonismo, digamos, o sea, en la escritura, en la autoridad etnográfica, digamos, etc. Eh, digamos, la relación dialógica entre, digamos, o sea, el antropólogo que observa, digamos, o sea, una realidad y que genera, digamos, o sea, toda esta idea, digamos, o sea, eh, digamos, de extrañamiento, digamos, etcétera, no es, digamos, ocurre, y por lo tanto, digamos, por supuesto todavía es válido en términos de producción de conocimiento, pero no ocurre, digamos, y no tiene valor en sí misma, sino que tiene que ver, digamos, o sea, en función de cómo esos resultados son volcados en el propio proceso de construcción de relaciones con nosotros y de relación de conocimiento. No es, digamos, algo que se apropia, tiene el antropólogo y entonces después lo traduce en documentos, digamos, que son parte de un lenguaje académico, etcétera, sino que se hacen para ser volcados nuevamente en los propios procesos de construcción colaborativa con nuestros interlocutores. Entonces, en este sentido, no podemos pensar, digamos, o sea, la práctica etnográfica por fuera de un marco más amplio de acción política, de activar justamente políticamente esta relacionalidad, activar políticamente la alteridad con la que nosotros nos involucramos. El segundo, digamos, punto tiene que ver con, digamos, o sea, la cuestión de cómo activamos entonces esta diferencia en términos de construir alteridad y de construir, digamos, conocimiento a partir de la alteridad, pero sin producir exotismo, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo importante. Hay, digamos, algunos autores que trabajaron con esta idea de que al final los relatos, digamos, de los antropólogos contemporáneos, incluso acerca de esta otredad, están tan exotizados que entonces lo que construyeron es la idea de un indio hiperreal, un indio que en realidad no existe, digamos, ¿no? Con las mejores intenciones, digamos, o sea, este indio violento, Yanomami, etcétera, es una construcción, y es una construcción exotizante. Entonces, en ese sentido, no forma parte justamente de la complejidad y las contradicciones y las ambigüedades de los modos de existencia reales. Entonces, frente a esto, digamos, o sea, hay que tener cuidado, y frente a esto hay un fuerte, digamos, énfasis en no solamente producir etnografías sobre, sino colaborar en la producción de autoetnografías de los propios interlocutores respecto de sí mismos, de cómo pueden construir entonces sus propios, digamos, o sea, sus propias representaciones. En este sentido, bueno, digamos, la especificidad, digamos, de toda la práctica es entonces cómo volcamos los recursos y los dispositivos analíticos que tenemos para hacer con otros y no hacer sobre otros, que sería un poco la síntesis de lo que venimos diciendo. El pasaje, digamos, o sea, de la participación en la colaboración, digamos, es
digamos, o sea, es importante, y la observación participante está basada en una idea de complicidad, ¿no? O sea, pero ahora eso, en términos de colaboración, eso tiene que ser todavía, digamos, o sea, más puesto. La idea de coproducción es más fuerte todavía que la cuestión de la complicidad del antropólogo que con buenas intenciones quiere trabajar en favor de, digamos, o sea, las posiciones, los intereses de sus interlocutores, sino justamente la colaboración implica correrse de ese lugar y asumir que a veces va a tener que hacer el trabajo que los otros quieren, digamos, que el antropólogo haga. Entonces, en este sentido, si nosotros pensamos que la complicidad es necesaria pero no suficiente, hay que preguntarse y preguntar a los otros, digamos, entonces, cuáles son las condiciones y digamos, los criterios básicos que permiten, para construir acuerdos de trabajo junto con nuestros interlocutores, avanzar, digamos, y asumir esta otra perspectiva. Y finalmente, justamente, y esto lo vamos a ver muy fuerte con el texto, con el texto de Sánchez Criado de Estalera, es explorar nuevos formatos, ¿no? Nuevos formatos de construcción de conocimiento en el trabajo de campo, y nuevos formatos, digamos, o sea, de activar justamente los resultados, ¿no? De qué forma esos resultados no quedan muertos en un libro, sino que son resultados que energizan los trabajos que se vienen haciendo con nuestros interlocutores. Entonces, en este sentido, digamos, o sea, el énfasis es un énfasis no solamente académico, sino político, dónde debemos, o sea, qué tipo de lenguaje vamos a usar, dónde vamos a publicar las cosas, con quiénes vamos a publicar las cosas, también forma parte, porque a veces los artículos académicos, los libros, etcétera, no es lo único que podemos hacer. La idea, digamos, o sea, de pensar en formas más colectivas de producción de trabajo de campo y de producción de escrituras, digamos, acerca de esto. Hay varios ejemplos que están avanzando mucho en este sentido. Y finalmente, ¿cuál es el desafío? Bueno, el desafío también es aprovechar, digamos, aprender de esa alteridad, pero no para, de nuevo, cristalizarla en un museo, sino para desafiar las propias bases que sostienen, digamos, las formas de dominación occidentales. Y esto, digamos, es uno de los grandes desafíos de la antropología en adelante, y vamos a trabajarlo con el texto de Tomás Sánchez Criado y Alberto Stalela, en cómo esto no solamente es importante cuando trabajamos con pueblos muy otros, como con los pueblos originarios, sino con colectivos que están subalternizados dentro de la propia sociedad occidental. Así que bueno, nos vemos entonces el martes y hoy en la sincrónica.